quede claro eso. Ejemplo, entonces usted me va a dar ejemplo de trauma. La doctora que me ayudó con el PowerPoint, un ejemplo de trauma. Un corte. Estoy en mi casa y estoy cortando las papas y me corto el dedo, ¿no? Es un trauma. Otro ejemplo. ¿Por qué? Abrasión, ¿por qué? Una caída, ¿no? Caída de altura. Doctor, usted ve la polera roja. Un golpe, una contusión por una agresión física, ¿sí? La doctora que está de lentes atrás del doctor, sí. Trauma. Una fractura, ¿a consecuencia de qué? ¿De la fractura? ¿Mecanismo de lesión cuál fue? Invéntate cualquier cosa. ¿Cuál? El partido de Perú-Estados Unidos, ya. La fractura que se puede producir a un jugador, sí. A ver, por este lado, la doctora que tiene San Luis sin gas. Ejemplo de trauma. Tú. Golpe. Lo dijo otro ejemplo, otra. Accidente automovilístico, ¿no? Entonces son esos ejemplos que han dado ustedes, todos son ejemplos de trauma, ¿no? Hay algunos que también vean las noticias o vean el periódico de hoy día, el de ayer y el de mañana, van a ver un montón de noticias asociadas a trauma. Han dicho accidente de tránsito, agresión física, fracturas, heridas domésticas en casa, creo que dijiste tú. Algo más que también vemos todos los días y también es trauma. ¿Alguien que se le ocurre? Disparos, herida por proyectil de arma de fuego, PAF, vemos todos los días. Hace 2 días llegó un paciente que tuvo una autoagresión, un suicidio con una herida por PAF en cráneo, en la emergencia, y entrada y salida con exposición de masa encefálica, mediático. Eso es un trauma, ¿no? Y hay otro más que vemos frecuentemente, estamos olvidando uno que vemos, a veces hay 1 o 2 por semana o 3 por semana, y los señores de color rojo acuden inmediatamente. Quemaduras. La quemadura es un trauma. Sí. Entonces ustedes vean las noticias diarias. ¿Se acuerdan de ese ómnibus del Cerro San Cristóbal que hacía turismo por la zona y se precipitó? Todos ellos, todas las víctimas han tenido trauma. El 11 de septiembre, ¿se acuerdan de Estados Unidos? También fue un trauma. Lo que decía la autora, herida por arma de fuego, proyectil de arma de fuego también. Y bueno, la noticia de los chosicanos y los ómnibus, etc. La violencia social, que es cada día frecuente, ¿no? Incrementado en muchos de los países nuestros. ¿Y por qué el tema del trauma se considera en emergencia? Porque el trauma es una enfermedad y pasa desapercibida, porque yo veo las noticias y 1 muerto, 5 muertos, 10.000 muertos. En muchos países la estadística en cuanto a patologías frecuentes compite el trauma con lo que es enfermedades vasculares cardíacas, cerebrales y neoplasias, que son las número 1 en el mundo. Pero el trauma es número 1 en el mundo en muchas estadísticas, en pacientes sobre todo jóvenes que están en edad productiva, ¿no? Entre 15 a 45 años, es la causa más frecuente de muerte y mortalidad en el mundo. Pero pasa desapercibida, ¿por qué? Porque dice, trauma, bueno, es trauma, ¿no? Se golpeó el dedo, se chancó, lo hirieron, se cayó del ómnibus, se lanzó de paracaídas y no largó de paracaídas, se estrellaron 2 aviones, el tren se descarriló, le dispararon, le metieron cuchillo, etc. Y pasa desapercibido, pero en cuanto al número estadístico es un número muy alto, pero no se le da mucha atención en cuanto a lo que es salud pública, porque la tecnología y la medicina actualmente en el mundo está mucho más dedicada, hay mucho más dinero invertido en sacar la vacuna para diabetes, ¿no? Que ya sabe que está saliendo la vacuna para diabetes, entonces estoy diabético, me vacuno y listo. Entonces está muy enfocado en eso, está muy enfocado en lo que es código genético y biomarcadores y la última tecnología en tomografía con emisión de positrones, que te da imágenes muy precisas. Invertimos mucho en eso, ¿no? Pero el trauma pasa muchas veces desapercibido y no se invierte, porque no es rentable para las industrias farmacéuticas. Pero en cuanto a gastos, la muerte y mortalidad del trauma produce mucho gasto, mucha muerte, mucha enfermedad y mucha postración de los pacientes. Y la pregunta es, les hago a ustedes, pronto
octubre, en diciembre terminan los 6 años de medicina y pasan al internado, ¿no? Alguno de ustedes va a ser guardia conmigo el 1 de enero, así que el 31 va a tener que ser suave, ¿no? No revalíate. Y ustedes van a enfrentar muchos pacientes con trauma en su internado, en su residencia, R1, R2, R3, y mucho más frecuente aquellos que manejan pacientes críticos en emergencia, en cuidado intensivo, en sala de operaciones, van a hacer, en cuanto a especialidad, van a manejar trauma. Pero en general, quienes hagan internado, ya hagan residencia, ya hagan serums, van a trabajar en emergencia, y les aseguro que las emergencias que están en la carretera norte, Chancay, Huaral, Huaraz, aquellas que están en Apurímac, Candoairas, ustedes van a hacer en ese centro de salud, posta médico, hospital, no sé, ustedes como médicos van a ser la máxima autoridad y ustedes van a ir a hacer sus serums con el título de médico cirujano. Todo médico en el país también es cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano tiene la particularidad de intervenir con sus manos y hacer procedimientos que pueden aliviar al paciente, curarlo y hacer en todo lo posible para que recupere su funcionabilidad. Entonces ustedes van a ser cirujanos. Y como cirujanos, pues, tienen que saber suturar, no solamente suturar cabezas, tienen que saber colocar un collarín cervical, tienen que saber sacar una uña, tienen que saber hacer una cesárea, porque ¿quién va a hacer la cesárea en podálico con sufrimiento fetal prematuro de 32 semanas, con bajo peso, líquido meconial, porque hay un RPM y está a 6 horas de Abancay? Entonces, ¿cómo sacó esta gestante en podálico? Ustedes dirán tratamiento cesárea, ¿no? ¿Quién la va a hacer? Yo no lo voy a hacer, ustedes, ¿no? Entonces, ¿saben con qué hilo, con qué catus van a suturar? ¿Qué planos tiene el miometrio? La arteria uterina rama, ¿de quién es? La arteria maxilar inferior, doctora. Maxilar inferior. ¿Cuántas ramas tiene? 14. Dime las 14. Tú eres médico. Entonces, esas cosas vayan acortando, ¿sí? Porque cuando vayan a hacer su internado, sus serums, ahí se van a acordar lo que es medicina. Y van a ser cirujanos. Ustedes son médicos cirujanos. Entonces, el trauma pasa muy desapercibido, porque la historia del trauma tiene años, ¿no? Desde las cavernas, acuérdense ustedes, entre dos personas que vivían en las cavernas antiguas y entre ellas se disputaban un poco de alimento. ¿Qué hacía una con la otra? Se agredían. ¿Con qué? Con un palo, ¿no? Entonces, con ese palo que agredían, le producías un traumatismo encefalocraniano grado 3. En esa época no había nada de eso de medicina, ¿no? Pero ese trauma producía, se enfermaba, se lesionaba o moría. ¿Por qué es importante el trauma? Porque el trauma, como dijo el doctor, es una lesión aguda, agudísima. Y es una particularidad del trauma que puede producir un deterioro del paciente a nivel de biología molecular, a nivel de metabolismo tan agudo que en pocas horas ese paciente está con acidosis metabólica severa, hipotermia y trastorno de coagulación. Por eso es importante el trauma, porque yo tengo que tratarlo rápidamente. Porque si lo tengo ya hipotérmico, con acidosis metabólica severa, y lo tengo con coagulopatía, las posibilidades de supervivencia son casi nulas. Y eso ocurre en horas, ¿no? Entonces el trauma produce lesión, hipoxia, hipoperfusión, muerte celular en pocos minutos u horas. Yo tengo que actuar rápido. Cuanto más rápido actúe y pueda yo salvar a ese paciente, mejor. En la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasaba? En la Primera Guerra Mundial, los soldados que eran atendidos por trauma en la primera hora tenían 10% de mortalidad. Y aquellos que eran atendidos en las 10 primeras horas, o sea, muy tardíamente, su mortalidad era el 75%. ¿No? De ahí aparece lo que vamos a ver después, que el trauma tiene periodos de atención. Unos periodos de atención que son inmediatos y tardíos. Si un paciente con trauma, por ejemplo, el ejemplo que le decía yo a la doctora, que el garrote le pegaba a un ser antiguo, primitivo, entre ellos, producía un traumatismo encefalocraniano con exposición de masa encefálica, con vidriasis trilateral y con Glasgow de 3, ese paciente está muerto, ¿no es cierto? Ahí no hay nada que hacer. Si el paciente está con su Maserati
¿qué Maserati será? Pues era Gran Turismo de $180.000 y a 250 por hora, y se olvidó ponerse cinturón y se le cruzó un poste y se estrella, contusión torácica contra el timón de su Maserati. La energía cinética, ¿saben? Es la velocidad al cuadrado, ¿no? Mucha velocidad, el peso del ser humano se multiplica exponencialmente, y por tanto ese peso va a soportar su mediastino y el corazón puede lesionarse y probablemente la aorta se rompe. ¿Ese paciente sobrevive? No, no sobrevive. Igual que el primitivo con el encéfalo craniano grave no sobrevive. Hay casos en los que no podemos hacer nada. Ruptura de aorta, masa encefálica expuesta, no hacemos nada. Tráquea rota, sin asistencia, no hacemos nada, se va a morir. Pero hay casos en los cuales no se muere y tienen ustedes un espacio de tiempo que puede ser más o menos una hora donde van a actuar. A eso está dedicada la clase. Porque después dirán que el paciente puede complicarse, ¿no? Está vivo, sobrevivió y hace un cuadro séptico, se infectó, pseudomonas, Acinetobacter, neumococo, lo que quieran, se infecta. Y tardíamente pasa una UCI y en 3 semanas lamentablemente lo perdimos porque el genio fue agresivo, hizo síndrome respiratorio agudo y falleció. Es una complicación. Bueno, ahí no tenemos mucho que hacer. La actuación de emergencia nuestra es en el momento intermedio, en que hay patologías que yo puedo evaluar, detectar en pocos segundos y actuar para que no se complique y salvarlo. En la Segunda Guerra Mundial la cosa empezó a mejorar, un poco de historia, ¿no? Empezó a mejorar, ¿por qué? Porque los pacientes eran mejor atendidos, mejor evaluados y mejor evacuados. En la Segunda Guerra Mundial empezaron a hacerse los hospitales de campaña. En Estados Unidos tenían hospitales en carpas y atendían al paciente y hacían cirugía de guerra. ¿Alguno de ustedes va a ser cirujano? ¿Cirujano? ¿Nadie va a ser cirujano? Plástico, torrino, gineco, uro, cirugía general. Bueno, quien quiera ser cirujano tiene que irse a la guerra, ¿no? Antes se decía así, ¿no? Vas a ser cirujano en la guerra, porque en la guerra te haces cirujano de verdad, ¿no? Le entras a cualquier cavidad, cualquier cavidad. Ahora cirugía general solamente hace abdomen, ¿no? Pero realmente si tú quieres ser cirujano, a la guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial se crearon los hospitales de campaña y se transportaba pacientes por vía aérea. Ya en Vietnam, estaba hablando de algo antiguo, ustedes no nacían, y yo casi. Y en Vietnam, en la década del 60, la guerra de Vietnam, ya se hacían, había menos muerte y mortalidad porque los pacientes se evacuaban en forma más rápida con los transporte aéreo, los helicópteros. Los helicópteros permitían una evacuación rápida y una atención a un centro hospitalario en campo mismo, ¿no? Ya hacia la década del 70-80 empiezan a haber visiones de médicos que manejaban trauma y que querían ordenar esto. Porque antes era el detalle de que tú tenías que manejar a un paciente y lo veías y tratabas rápidamente de evacuarlo, ¿no? Evacuarlo, o sea, es anda, ve, mira y sácalo. Pero eso se cambió por la idea de que podemos de repente nosotros, antes de evacuarlo, estabilizar mínimamente lo principal para poder luego evacuarlo. Esto que he revisado un poco de historia para que sepan cómo es que se creó el manejo del trauma actualmente en el mundo, ¿no? Es que antes el trauma era lo que te decía, ¿no? Un garrote entre dos primitivos y se producía un trauma, y actualmente estamos en el 2018 y el trauma se sigue produciendo todos los días en tu casa, en la calle, en el estadio, en las plazas multitudinarias, etcétera. Y la tecnología ha mejorado, pero el hecho del trauma de producir lesión o agredir a otra persona continúa, ¿no? Vean ustedes nomás los misiles que tienen Estados Unidos, que son teledirigidos, con láser y hasta con infrarrojo, y pueden llegar de aquí hasta Corea, ¿no? Y viceversa. Entonces la tecnología mejoró muchísimo, pero la idea de hacer daño y de producir traumas sigue vigente, tan primitivo como era antes. Y si quieren, algunos son lectores de la Biblia, él dice que Caín y Abel, uno agredió al otro, ¿se acuerdan? Hasta en la Biblia existe el trauma. Entonces, ¿cómo nace la idea de manejar mejor el trauma? El tema que vamos a desarrollar ahora se basa en las guías americanas de manejo del trauma. Hay varias guías, así como hay guías de RCP americanas, europeas. En el curso vamos a tomar las guías americanas de manejo del trauma.
hacia el año 76, un médico, el cirujano que tenía su avión privado, en Estados Unidos hay médicos que tienen avión privado, ¿no? O sea, van, tienen su jet, su Learjet 70, y se van de aquí de Los Ángeles a Miami si quieren. Bueno, este médico tenía su avión privado y con su familia, su esposa y sus hijos viajan de un estado a otro estado. ¿Qué pasa a mitad de camino? El avión tiene desperfectos y se precipita. Muere la esposa muere y uno de los hijos también. Él sobrevive y otro de los hijos tiene discapacidad permanente. Entonces él describe en un libro un manuscrito. ¿Por qué cosa hicieron bien cuando lo manejaron? Porque Estados Unidos en esa época del 76 ya tenía sistemas prehospitalarios, no tan desarrollados como ahora, pero ya los tenían. ¿Y qué cosa hizo? Él describió qué cosa hicieron bien ellos, el equipo de rescate, y qué cosa hizo mal, ¿no? Y trató de ordenarlos en forma secuencial a fin de evitar que produjeran lesiones discapacitantes o la muerte. Porque él postulaba que probablemente si se hubiese manejado en forma diferente pudieron haber sobrevivido sus familiares. Y el capítulo les pareció interesante, tan interesante que hacia el año 78 se crea este curso que es el ATLS, A de avanzado, T de trauma, L de vida y S de soporte en inglés. Este curso de ATLS es dirigido para médicos, exclusivo para médicos, solo médicos lo llevan en el mundo. El Perú es uno de las sedes donde se dicta este curso. En noviembre, ¿no, Alfredo? Se dicta un nuevo curso en el Revelati, y quienes van a ir, o quienes vamos a ir, se encierran ahí 2 días y te masacran, ¿no? O sea, académicamente te masacran. Bueno, ya estamos acostumbrados a las masacres, así como, bueno, este curso se dicta en varios países del mundo, creo que son 80 y tantos países del mundo que tienen la certificación para dictar este curso. Y el curso te ordena en forma secuencial. Hay otros cursos, hay otras guías, pueden ser en algunos aspectos controversiales, pero para el curso nuestro el ATLS va a ser la guía. Quien quiera el libro última edición 2018, la 10ª edición, lo tenemos en digital. Si uno desea me avisa para que se entretenga con 500 páginas en un fin de semana. El curso es teórico-práctico, el curso real es teórico-práctico con prácticas en vivo, in situ, sobre todo procedimientos, ¿no? Colocar tubos y dedos en todos los orificios, es una de las premisas para manejar trauma. Entonces, al año 80 ya el programa TLS se difunde en Estados Unidos, ¿no? Y forma parte del capítulo de cirujanos allá en ese país, y luego se exporta, pues en varios países del mundo ya se dicta. Les voy a repetir, este mes de noviembre se dicta curso ATLS en Perú para Revaleti. Algunos eventos aislados que había en el país también hay. El Seguro Social ha llevado a la cabeza este tema en salud con la escuela de emergencia hace muchos años, y actualmente con los cursos que hacemos nosotros en el hospital. Quien se atreva a manejar trauma tiene que saber medicina, tiene que saber anatomía, cirugía, procedimientos. Si sabes medicina, estás bien. Y tienes que tener las manos dispuestas para punzar, hincar, cortar. Si vas a drenar una motora, ya sabes dónde vas a hacerlo, en qué espacio, con qué aguja. Si vas a hacer un drenaje de un taponamiento cardíaco, también tienes que saber la aguja, dónde, qué dirección, todo eso, ¿no? Y es tan importante eso como colocar un collarín cervical. ¿Quién sabe colocar collarín cervical? Despierto la cara. ¿Collarín cervical sabes colocar? Collarín cervical. ¿Sabes colocar? Más o menos, no sirve. Tiene que ser, sí, lo hago bien. Entonces, si no lo sabes más o menos, haz lo que sea más. Hay mucho problema económico, social, educativo en los países, ¿no? La violencia, el trauma, eso mucho tiene que ver quizás la desigualdad económica, social, educativa, etc. Pero vuelvo al tema, ¿no? Son pocas las facultades de medicina que toman interés en el tema del trauma y que enseñan a los médicos a cómo se maneja un trauma, ¿no? Ustedes van a ser los médicos de los centros de salud que están en las carreteras principales del país, norte, sur, centro, marginal de la selva, etc. Y prepárense adecuadamente para poder manejar un trauma, ¿no? Cuando ustedes están en la camilla, o el paciente está en la camilla y mira,
ve ahí 5, 2, 3, 4, 20 médicos, el paciente confía de que a todo lo que está mirando, que todos saben qué cosa es una enterocolitis necrotizante, todos saben lo que es un sufrimiento fetal agudo, piensa que todos saben cuál es la droga de elección para fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, y todos piensan que sabe colocar adecuadamente el cordón cervical, y piensa el paciente que tú también pues, sabes hacer una apendicectomía correctamente. Entonces, pregúntense ustedes en su casa, hoy día mismo responden si están preparados para eso. Tienen todo para ser brillantes, el país merece gente brillante. Lean la historia de Singapur, ¿no? Cómo Singapur llegó a ser el número 1 en ingreso per cápita actualmente, número 1 en el mundo. ¿Cómo era Singapur antes? Ahí dice abajo, epidemia silenciosa, porque no nos damos cuenta pues. Leemos el periódico, los diarios, las noticias, se cayó, murieron 10.000 atropellos, pasa desapercibido, pero tiene una gran repercusión económica en salud pública este tema del trauma. Te caes en tu casa, te caes pintando, en tu carro, tomaste el licor el sábado, dices, no, yo con licor manejo mejor, ¿no? Ese es el problema. Los pacientes con trauma se mueren en 3 fases. Vean ustedes que son 3 fases en las que el paciente tiene mortalidad. En la primera fase, el cerebro afuera, la aorta rota, no hay nada que hacer, se va a morir. El ejemplo que les dije, que el paciente con el proyectil de fuego que llegó a la clínica, a la emergencia, una clínica X, hace 4 días, herida de entrada y salida, más encefálica expuesta, mediático, coma, muerto. No hay nada que hacer. Hablas con la familia. Hay que saber hablar a la familia también. Aorta rota, chao. En cambio, en la segunda fase, es lo que les decía, es la hora dorada. En esa hora nosotros tenemos que identificar lesiones potencialmente reversibles que puedan permitir que el paciente continúe con vida. Ejemplo, un hematoma yuxtaural, un hemotórax, neumotórax, tórax inestable, taponamiento cardíaco. Lesiones que yo las puedo identificar rápidamente y no tengo para ello horas, tengo segundos. La medicina de emergencia solamente tenemos pocos minutos para pensar qué hacer con el paciente y solo algunos segundos para decidir qué hago. O sea, pienso posibilidades diagnósticas y luego en segundos decido. La idea es que cada vez que yo decida, acierte lo más cercano al 100%. Nadie lo hace en el mundo, ¿no? Pero procuramos prepararnos para que ese porcentaje de acierto sea, en la medida de lo posible, el mayor con nuestros pacientes. Y la tercera fase son complicaciones, días, semanas, que el paciente puede haber sobrevivido y hace un distrés respiratorio, hace un cuadro séptico secundario, un germen agresivo y fallece. La emergencia tiene que actuar en la fase 2, la hora dorada. Estos son los pasos que el manual del ATLS lo describe. Nosotros en este momento estamos en la primera fase. Ustedes como alumnos y quien les habla como docente, la idea es darles el mensaje que nos preparemos pues. Si estamos preparados, si estamos entrenados, si estamos capacitados, vamos a poder actuar en forma más adecuada, ¿no? Luego si es el triaje, la revisión primaria, etc. Vamos a centralizar más la atención en el manejo inicial, en esta hora dorada. Los pacientes que tienen especial atención en trauma son aquellos pediátricos, embarazadas, ancianos, obesos y atletas. Cada uno de ellos tiene una particularidad que requiere una atención diferenciada. En el ATLS, el manual ATLS divide la evaluación de un paciente con trauma en dos etapas muy bien definidas. Una evaluación o survey primario, que es rápido, no digo rápido. ¿Cuánto crees que demora una evaluación primaria, doctor? Evaluación primaria, en forma rápida lo va a evaluar. Algo primario. Menos de 5 minutos. ¿Tú qué dices, doctor? 3 a 5. ¿Alguien da más, alguien da menos? Segundos. ¿Cuántos? 10 segundos. O sea, yo tengo 10 segundos para hacer mi evaluación primaria, también llamada survey primario. Hace 4 años, en el curso anterior de ATLS, era 90 segundos. Hace 4 años atrás, cuando éramos
bueno, reciente hace mucho, eran mucho más minutos. Ahora la reducido a 10 segundos, o sea, uno cuenta 10, ya le evaluaste de forma primaria. Y hay que saber qué hacer. O sea, no es cuando un paciente viene con trauma, lo más aparatoso que tú ves no necesariamente es lo primero que tienes que resolver. Después, si hay tiempo, le pongo 2 casos clínicos de vida real. Cómo fue manejado uno correctamente, otro de forma incorrecta. No se dejen llevar por la lesión más aparatosa. Lo más aparatoso no siempre es lo más importante en este paciente. La evaluación primaria o surprimaria dura 10 segundos. Pucha, que en 10 segundos tienes que hacer todo. Sí, hay que hacerlo. Y tiene 5 siglas en mayúsculas. Sería importante que las graben estas y sepan qué hacer cuando un paciente con trauma llega a emergencia. Hacen el A, B, C, D en mayúsculas. Son 5 pasos. Los 5 pasos son sencillos. A, vía aérea. B, ventilación. C, circulación. D, déficit neurológico. Y E, exposición. A, vía aérea. Si no tienes vía aérea permeable, de nada te vale suturar una herida en la cabeza. De nada te vale. Si no tienes B, ventilación, si ese paciente no ventila, de nada vale. O sea, que le saques el vaso. O sea, no ventila. C, circulación. Si el paciente tiene una herida sangrante y no la comprimes y sigues dejando que sangre, no puedo pasar a D para ver cómo está su sistema neurológico. Luego E, exposición, desnudo. Examen adelante y atrás, completo. ¿A quién se le ocurre examinar la zona lumbar izquierda baja en un paciente que llega a emergencia por trauma? ¿Ustedes examinan al paciente de la zona lumbar izquierda? No. Tienen que examinarlo porque ahí está el cuchillo que lesionó el riñón. Incluso tiene hematuria. Y ha hecho un hematoma gigante. Y ha hecho un hipovolemia hemorragia choc. ¿Sí? Entonces, los 5 pasos son esos: A, B, C, D, E. Vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Como les decía, dura 10 segundos. Ahí está escrito qué cosa corresponde a cada uno. En la A de vía aérea, la vía aérea siempre va acompañado del control de la columna cervical. Control de columna cervical, porque el paciente con trauma puede tener una lesión de columna cervical y hay que controlar eso, que no se vaya a complicar. Vía aérea, ¿cómo me doy cuenta que un paciente tiene vía aérea permeable, doctora de Scrap Verde? Sí, usted. ¿Cómo te das cuenta en un segundo que el paciente tiene su vía aérea permeable? Y yo respiro tranquilo. Vía aérea permeable. ¿Tú tienes vía aérea permeable en este momento? Sí, ¿cómo sabes? O yo ya, ¿tengo mi vía aérea permeable? ¿Por qué? Está hablando. Si yo hablo con la doctora, su nombre, listo, vía aérea permeable. Tranquilo en ese momento, o sea, adiós intubación, ventilador mecánico, fígado 100%, no sé, clínico, lo que quieran. Si el paciente te habla, vía aérea permeable, te hace esta tranquilidad en ese momento. No significa que pasa un minuto de repente ya no habla, ¿no? Y está con un hematoma gigante hecho un clavo 3, no sé. ¿Ya? Entonces la letra A, vía aérea permeable con control de columna cervical. ¿Cómo controla la columna cervical? Tú. ¿Cómo controlas la columna cervical? Collarín, que tú dices que más o menos. La próxima ya es bien, sí lo sé colocar. Es algo sencillo, a veces no sabemos hacerlo, ni médico. La letra B es controla la ventilación y la respiración. Ventilación. Acá vamos a recordar un poco de semiología de colegio que enseñan. Semiología enseñan en el colegio, no en primer año, en segundo. Inspección. El tórax. En la vía de ventilación miras tu tórax. Tu doctora. Amplexación. Acá no amplexa. Así. Después sigue palpación. Palpo, dolor. Dolor en la parrilla costal. Percuto. Timpánico. Y ausculta con tu estetoscopio de tercera generación Classic 3 cardiológico de $600 y el murmullo no pasa. Diagnóstico. Neumotórax. Neumotórax, no es lesión aparente externa, neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una lesión que tú tienes que detectar en la evaluación inicial, doctor de barba, en los primeros 10 segundos. El neumotórax lo detectas en los primeros 10 segundos. Y no puedes avanzar más si es que no lo has solucionado. Solución para ese neumotórax a tensión.
Diagnóstico clínico. Toracocentesis. Hay algo más sencillo hacerlo rápidamente. Descompresión. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Con un catéter grueso, 14, en el espacio intercostal, en el borde superior de la costilla inferior, ¿no? Para no trabajar el paquete vascular nervioso de la costilla superior, ¿sí? Segundo espacio intercostal. Y te comprimes. ¿Y ventila o no? Ya ventila. ¿Eso? Bien. Doctora, usted morado. No, vexe este lado, dolor a la palpación, percuto, mate. Matidez, ¿no? Semiología de colegio, matidez. Ausculto, no pase muy bien, diagnóstico. Hemotórax. La autora dice, es hemotórax. Y me olvidaba que este paciente está con trauma, ¿no? Tenía un accidente de tránsito como piloto de un vehículo. Trauma. No va a pensar yo que ese derrame pleural va a ser por lupus o por insuficiencia cardíaca o porque tiene mesotelioma, no. Líquido. ¿Y ese líquido qué líquido es? Sangre. Un hemotórax en un lado puede secuestrar 1,5 litros. Imagínate que tengas 3 litros. Más una cadera rota, 1,5 litros, ya te falta sangre. Ya estás muerto. Te mueres. Se murió. ¿Qué hago con el hemotórax, doctora? ¿Puedo avanzar a la letra C si tengo un hemotórax? No puedo avanzar al C hasta que trate, porque se muere ese paciente. Choque hipovolémico hemorrágico, se murió. ¿Qué hago? No puedo respirar. Doctora, me ahogo, no puedo respirar. Haga algo, doctora, por favor. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior media, ¿qué cosa? Punzas. Haces una toracotomía para colocar un tubo grueso. Porque con la aguja del doctor, usted doctor de chaqueta blanca, con la aguja del doctor que ponen en el segundo espacio, ¿por ahí sale la sangre? No, pues por gravedad, la sangre está abajo. Coloco un tubo grueso, tan grueso como mi dedo. ¿Qué tubo puede ser tan grueso como mi dedo? Una sonda rectal. La sonda rectal, esa sonda rectal gruesa, haces una incisión, colocas. Permite que la sangre evacúe. Y recién he hecho la B. Adicionalmente ustedes pueden encontrar neumotórax abierto, por herida por arma blanca, por ejemplo, y pueden encontrar tórax inestable en esa parte de la B. Tórax inestable por el accidente de tránsito. Tórax inestable se define cuando hay 2 o más costillas rotas en más de 2 lugares diferentes. 2 costillas juntas acá rotas y 2 acá. Tórax inestable. Y es inestable, van a ver ustedes que el paciente respira en forma asimétrica, peligroso. Es tubo, es máquina, va a ir mal ese paciente. También deben identificar ustedes en esa B, si tiene taponamiento cardíaco, pueden de repente encontrar, porque el paciente está con dificultad respiratoria. Taponamiento cardíaco, presión arterial baja, incrustación yugular, y los ritmos cardíacos, ¿cómo están? Disminuidos. Acá contamos la semiología, la medicina interna, la explicación, la lógica, la experiencia, etc. Una vez que detecte B, si es que necesito intubar, porque el paciente no hablaba, estaba con vía aérea no permeable, lo intubo. En la letra B, si necesito ponerle oxígeno, cánula, venturi, reservorio, lo intubas, le coloca ventilador mecánico, lo que requiera. Recién paso a la letra C. La letra C es circulación con control de hemorragias. Circulación. Tengo que ver si ese paciente, el mismo paciente del accidente de tránsito de la doctora de morado. Doctora, ese paciente está con accidente de tránsito porque sí, estaba manejando su carro, ¿se acuerdan de su Maserati? Su Maserati se chocó. Y en la letra C, si es que este paciente tenía un trauma, probablemente ese paciente puede hacer hipovolemia. ¿De qué tipo? Hemorrágica. Y puede llegar al shock, asfixia metabólica, muerte celular. Tengo que evitar eso. En la letra C, ¿cómo identifico yo si tiene buena circulación? ¿Cómo estará la piel? ¿Qué voy a verificar? Llenado capilar, más de 2 segundos, malo. La piel, ¿cómo estará la piel? Fría, pálida, fría, sudorosa, llenado capilar menos de 2 segundos. ¿Cómo estará la conciencia? Puede estar confuso, ¿no? Puede estar sudoroso. Entonces ves la conciencia, ves la piel, ves el llenado capilar.
Todos esos signos te van a decir de forma indirecta, porque el paciente puede estar perdiendo sangre. ¿Cómo está el pulso, doctora? El pulso. Filiforme, ¿sí? ¿Y la frecuencia del pulso? Mecanismo compensatorio de la hemorragia aumentado. Frecuencia de pulso alta. Conciencia alterada. Piel pálida, frío, sudorosa, y no capilar menos 2 segundos. ¿Y accidente de tránsito? ¿Qué pensarías? ¿Ese paciente tiene lo que tú dijiste? Puede ser que tenga un hemotórax, que sea la causa. Ya, no es hemotórax. No es hemotórax. No es hemotórax. ¿Dónde más puede tener el paciente? Puede ser lo que dice acá, hígado. ¿Quién dijo hígado? Por ahí. Sí, puede ser. Puede ser que tenga una lesión, voy a pensarlo. Un hemoperitoneo con pérdida importante por ruptura de hígado. ¿Dónde más? Cavidad peritoneal y cavidad pleural secuestran en forma importante sangre. ¿Dónde más ahí? Bueno, vaso es cavidad peritoneal. Sí, otro. Yo tengo que pensar y tengo que mirar. Si le veo pues yo el fémur roto, los dos fémur rotos, sangrando, ya está pues. La sangre es ahí. Es sangre que yo veo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Comprimir. Olvídense de suturar en esos 10 segundos, doctor, no puedo suturar. Tengo que comprimir. Comprimo. ¿Ya? Entonces la sangre, cuando un paciente sospecha que tiene choque polémico hemorrágico por trauma, puede ser sangre que yo veo, fémur roto, por ejemplo. Sangre que no veo, tórax, peritoneo. ¿Dónde más hay sangre que no veo? Yo tengo que pensar como médico de emergencia que puede estar secuestrando sangre. ¿Tú dijiste por ahí, tibio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué parte? No es en tórax, no es en abdomen, no es una fractura expuesta evidente con sangrado que es. Aparte digestivo, que la onda endoscopia por una hemorragia digestiva alta. No, estamos centrados. Cabeza. ¿Ustedes creen que un hematoma de 30 centímetros, 50 centímetros, que puede producir un coma, y hay que drenarlo, hematoma subdural o epidural, peor todavía, puede producir un choque polémico de tipo hemorrágico? No. Tu idea está buena, pero el volumen no te da choque polémico. Pericardio, el volumen es escaso. Hay alguna otra lesión que sí produce volumen importante y que tengo que yo considerarla. Ya, pues le voy a ayudar. Examinan al paciente, rotación interna con acortamiento en miembro inferior derecho. Cadera, pues, 1,5 litros, pues, doctora, 1,5 litros. Cada una, si tiene 3 litros, más 12 motoras, ya se murió, está muerto. Está muerto. Cadera, 1,5 litros. Rodilla, 1 litro. Tobillo, medio litro. Si tiene los dos lados, ya se murió. Estaba por ahí tibio. Grandes articulaciones que secuestran gran cantidad de volumen de sangre. Y uno tiene que pensarlo. Pues. ¿A quién se va a ocurrir examinar la cadera? Tiene acortamiento y tiene rotación y tiene quimos en la cadera. Al médico de emergencia. Tú dices, ¿tiene fractura de cadera? No, el ecofaz vamos a ver después. Eso es en el secundario. Acuérdate que tenemos 10 segundos. No tengo tiempo para eso. Ya. Entonces en la letra C, ustedes tienen que ver si realmente hay signos que te hagan pensar que estás perdiendo volumen y si hay una hemorragia controlada comprimiendo nada más. Aprovecha en ese momento tú para colocar 2 vías endovenosas periféricas cortas y gruesas. Número 14 puede ser. ¿Alguna vez ustedes le han colocado un catéter periférico venoso? ¿No? Bueno, ojalá no lo necesiten, pero si lo necesitan, duele. No estuve enfermo, hace poco estuve enfermo. Entonces, he tenido catéter, he tenido todo. Me han intubado, todo. Alfredo sabe. En este momento, 2 catéteres gruesos periféricos en miembros superiores. Por uno administran volumen. ¿Qué solución le pongo? ¿Qué le administras? Cloruro de sodio por 1000, listo. Y por la otra, también, pero antes de colocarle, aprovecho y tomo muestra de sangre. Y la muestra de sangre al laboratorio en este momento. Y pido sangre venosa. ¿Qué pido? Prueba. Depende del trauma, el accidente es automovilístico, de la doctora que me mencionó. ¿Qué le pido? Factor básico, no se olviden. Y si pido factor, ¿qué pido? Grupo. Grupo sanguíneo y factor RH, no se olviden nunca. Nunca, tiene que pedir. ¿Qué más? ¿Algo más le pido? Nada. ¿Qué más le pido? ¿Qué más? Anticuerpos para Western blot para diatidosis, no pido. Perfil de coagulación.
Perfil de coagulación, correcto. ¿Qué más? Electrolitos, bien. ¿Algo más? PCR, AGA es en la arteria. ¿Quién dijo AGA? El AGA lo va a tomar en la arteria. ¿Tú dijiste AGA? Yo, alguien dijo AGA, la doctora. Sí, pero en la arteria, acuérdate que estoy en sangre venosa. Le voy a tomar después, en el survey secundario, sí. Ya, pero la guía indica que el AGA lo toman en el survey secundario. Y todo lo que sea para un prequirúrgico, porque probablemente ese paciente va a entrar a hacer operaciones. Entonces, hay una prueba que también tengo que pedir siempre. La paciente es mujer, tiene 24 años. ¿Qué prueba pido? Porque puede ser que el trauma sea de la paciente y encima hay un feto o embrión, no sé. Paciente en unidad fuerte, probablemente esté embarazada y son 2 pacientes, ¿cierto? Pidan prueba de embarazo. Recién paso a la letra D, todavía no pasamos 10 segundos, ¿no? En la letra D es una evaluación neurológica sencilla. La forma más práctica de hacerlo es ¿cómo evaluamos de una forma neurológica rápida? Glasgow, bien, Glasgow. Bien, sí. A ver, dime el número 4. No, es que si lo dices tienes que saberlo. O sea, dime el 4 de motor. No, dime el 4 de motor. No lo sabes. Recuérdalo. Grábalo en tu cerebro. Y si no, acá está el. ¿Cómo se llama? El celular. Estas cosas. Grábalo. Si no, imprímelo y pégalo en tu emergencia ahí pegado. Bueno, la verdad que a veces yo tampoco me acuerdo. A veces me olvido de mí. Pero si no me acuerdo. Ya. Hay una forma, el Glasgow lo puedes hacer en este momento o lo puedes hacer en el survey secundario. Pero tú puedes hacer un mini Glasgow que se llama A de alerta, B de verbal, D de dolor e I de inconsciente. Sus siglas son A, B, D y ABDI, correcto. Entonces le puedes hacer un ABDI, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el ABDI? Aquí lo vemos, vamos a desarrollarlo. Ahí está. Si el doctor, ¿tu apellido, doctor? ¿Tu apellido de qué origen es? Griego, hemorragia, hemosangre y hemorragia es flujo excesivo, ¿no? En griego. Hemorragia. Trauma es herida. Bien. Si el doctor de Grecia, no lo escuché bien, dice que se llama así su apellido, ¿cómo está? A, B, D o I. ¿Cómo lo clasifico él? A, él está alerta. Doctor, ahora tú, duérmete. Doctor de Grecia, ¿su apellido me repite? ¿Su apellido? Ya. ¿Estaba alerta? No, solo me respondió el estímulo verbal. Lo clasifico en B. ¿Está peor o me preocupo? Sí, un poco. Está peor lo que está alerta. Me voy preocupando porque ahora es de intubar, como vamos a hablar mal de coscopio, doctor, ahora duérmase y tú no me respondes al verbal, doctor de Grecia, nada, tú maniobra dolorosa, ya, simula nomás, simula que ya, la zona, ya, el esternal, listo, usted se responde ahí nomás, responde al dolor, lo clasifico al doctor como D. ¿Qué ABDI tiene? Tiene D. Está peor. ¿Intubación? Sí, probablemente. ¿Me preocupo? Muchísimo. Muchísimo. Y si no responde, le haces mandado, no responde a nada, está inconsciente. ¿Preocúpate? Sí. Externamente el médico no está tranquilo, mentira. Por dentro está, pero pensando en todas las posibilidades. Intubo, pongo máquina, lactato, haga, esta operación en grupo sanguíneo, hematoma, drenaje. Externamente dice, no, tranquilo. Bien. Y ya saben el ABDI. Si saben hacer Glasgow, doctora, puedes hacer Glasgow, ¿ya? ¿Con cuánto intuba el paciente? Menor o igual a 8. Considere intubar al paciente con D o con I, depende del caso. Y recién paso a la letra E, exposición. ¿Qué cosa es exposición? Desvistan completamente a la víctima y tienen que examinar para que puedan examinarlo correctamente. Siempre que desvistan al paciente, cúbranlo porque sí, estar como paciente desnudo es sentir frío, pues. Hay que vivirlo para ver, porque realmente cuando te pasa la vida, entra calentito, no, helado. Entra helado. Y tú te la tienes que chupar, no. Bien.
Acuérdense que cuando yo estoy haciendo las 5 primeras letras A, B, C, D, E, tengo que pensar en la posibilidad de que ese paciente requiere una cánula orofaringia, intubación, descomprimir el neumotórax o el hemotórax, control de la hemorragia con Priman y coloquen 2 vías endovenosas con solución salina y prevengan la hipotermia. Ese paciente hay que colocarle un pulsoxímetro, monitorizarlo, tomar electro, oxígeno, sonda vesical, nasogástrica, laboratorio. 2 radiografías son las que se toman, 2 radiografías, tórax y pelvis. ¿Ya? Y acá viene lo que podemos hacer, lo que decías tú, una ecografía rápida para ver si hay líquido libre en cavidades importantes del abdomen y lavado peritoneal que también puede usarse. Una vez que he hecho mi ABCDE, ¿cuánto tiempo me demoré, doctor? ¿Cuánto tiempo me demoré en el ABCDE? ¿Cuánto? 10 segundos. 10 segundos, es una exageración, pero sí hay que hacerlo. Rápido, salva vidas, piensa, haz, entrena tus manos, sé brillante. Tienen que serlo, pues. Tienen que ser médicos cirujanos. Muchos van a ser internos ahí en el hospital y van a ser residentes. Hay alumnos que han sido alumnos nuestros, internos, ahora han sido residentes, son asistentes con nosotros en emergencia. Trabajan, bueno, igual con nosotros, ¿no? Y eso da gusto a veces, ¿no? Que trabajan con nosotros, ya han sido ustedes. Ya, el paciente revalúalo, siempre. Revalúalo, porque si le ha hecho ABCD primero, no significa que ya está listo. Voltea y está en paro. ¿Cierto? Una vez que terminé mis 10 segundos, recién paso a lo que es evaluación. Acá estamos transportando a un paciente por vía aérea de Cusco a Brasil con trauma. Al fondo el más guapo soy yo. Evaluación secundaria. Recién paso a la evaluación secundaria. Recién. Y la evaluación secundaria es una evaluación minuciosa, pero tienes más tiempo para hacerla. Y vas a revisar de la cabeza a los pies, completo. ¿A quién se le va a ocurrir examinar la zona mastoidea izquierda a un paciente que viene a emergencia, 24 años, varón, un sábado de noche y está en la camilla hecho trauma y está en coma? Llegó en coma, pues, sin familiares, lo encuentran los bomberos, lo traen a emergencia, está en coma, glucotés, hipoglicemia, no es. Flumacenilo, para ver si es intoxicación por benzodiazepinas, no es. Y estaba con anisocoria, dijeron, una hemorragia fetal, una HCA. Va a tomografía, regresa a tomografía, porque sí dijeron tomografía. Y se ve que en la zona occipital izquierda hay una imagen ovoidea, perfectamente ovoidea de densidad metálica. Diagnóstico. Densidad metálica, ovoidea, acá en occipital. Vale, medio proyectarme un fuego. Entonces, después que pasó eso, recién le examinan la zona mastoidea izquierda del paciente, vergüenza, orificio de entrada, de bala. ¿Tú puedes identificar un orificio de bala después de una tomografía? No, antes. No examinas a tu paciente adecuadamente. Examina de cabeza a los pies. ¿Quién va a examinar la zona mastoidea izquierda? Tú como médico de emergencia. Examínalo. En la evaluación secundaria, esas letras de amplia son las siglas de qué alergias tiene el paciente, qué medicación toma, qué patologías tiene, ha tomado alimentos y cuáles son los eventos asociados al trauma, ¿no? Si el bombero te dice, doctor, hemos encontrado el accidentado con el tórax contra el timón y el timón literalmente está hecho un 8, así, 8. ¿El timón? Y así, no es la verdad, la energía cinética. Este un 8 ya piensas, tratamiento cardíaco de motor, fracturas inestables, no sé qué. Esa es amplia. Alergias, medicación, libaciones y eventos asociados al trauma, mecanismo del trauma. La evaluación secundaria es una evaluación completa de cabeza a los pies. Aquí dice en la parte neurológica, doctora, ahí sí hago Glasgow obligatorio, ¿eh? Doctora de fucsia, ahí hago Glasgow obligatorio. Tacto rectal, sí. Si hago tacto rectal, dice una caída de altura, el tacto rectal y el esfínter está hipotónico, el esfínter, al tacto rectal, el esfínter hipotónico, ¿qué pienso? Lesión medular, chón erogénico, etc. Si vas a palpar la próstata, no la palpas. Ruptura de uretra. ¿Ya? Si veo porque hay una equimosis en el lado derecho del paciente, en el abdomen, en el hipocondrio derecho,
está hipotenso, taquicárdico, pálido, frío, sudoroso, no, confuso, ¿qué pensarán? Si ha tenido el accidente contra el timón, ruptura hepática. Tengo que pensar, yo le voy a pedir prequirúrgico y que venga el cirujano. Y le voy a pedir imágenes. En la evaluación secundaria pide las cosas que no pediste en el primario, pero que te van a ayudar al diagnóstico. Ejemplo, ecografía, ejemplo, tomografía, ejemplo, endoscopía que tú decías, si tiene un dolor en la falange distal del quinto dedo y deformidad, le pide una radiografía de mano para ver su fractura de su falange distal. Todas esas cosas ya minuciosas, más específicas, las pides en la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria de cabeza, cuello, tórax, examinas todo y pides algunas pruebas auxiliares de imágenes u otras que son necesarias para confirmar o descartar un diagnóstico. Considera luego al paciente siempre, como le decíamos, reevalúalo. Si hay que requiere traslado, trasládalo para un tratamiento definitivo. Quien quiera revisar el ATLS, me avisa, el manual del libro está en el año 2018, ya está en digital, se lo puedo pasar para que lo revisen un fin de semana con 456 páginas. Estructura y su esquema. Ustedes son los médicos que van a trabajar en las próximas emergencias: internado, serums, residencia. Hagan la especialidad que hagan, van a pasar por emergencia. Algunos dicen que van a hacer dermato, van a hacer 72 guardias con nosotros en Revalete. Tú vas a hacer dermato, el primer año vas a hacer 72 guardias. Quien haga medicina interna, UCI, emergencia, 3 años de guardias. Quien haga cirugía plástica, 1 año de cirugía general, vesícula, pene, instrucción, trauma, 1 año. Quien haga otorrino, 1 año de cirugía general. O sea, de emergencia no se van a escapar. Prepárense porque ustedes van a ser los médicos de las emergencias del país en el próximo serums, ¿no? Y como le decía, el paciente que los mira como médicos tiene la sospecha de que ustedes saben todo o correctamente cómo manejarlo adecuadamente al paciente. Hagamos que eso sea así. Tienen cerebro, capacidad, infraestructura, equipamiento, tiempo. Cualquier cosa que necesiten. Algunos de ustedes les debo guardia. Me avisan que ya me estoy incorporando a mis guardias mañana, el día viernes, para nuevamente ser guardia con quien necesite recuperar. Si tuviesen alguna pregunta o comentario. Doctora. Tú terminas el ABCD y ahí mismo revalúas. Ahí mismo revalúas. Si todo está ok, viene premial, ventilación, circulación, pasa recién al survey secundario. ¿Ya? En el survey secundario te puedes demorar también unos minutos, no es ya tan estricto como 10 segundos, ¿no? Pero si en el survey secundario tú ves que el paciente deja de respirar, tienes que regresar a vía aérea, a ventilación, algo está pasando. ¿Sí? Y la interconsulta respectiva, cirugía, neurocirugía, que nos ayuda mucho, traumatología, depende del caso. ¿Ya? Bien, les agradezco, hasta luego, doctores.